Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Les saluda Joel Ben Habib desde la ciudad santa de Jerusalén, desde Israel. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles acerca de uno de los líderes más grandes del pueblo de Israel. Inspiración para millones y millones de personas de todo el mundo, judíos y no judíos. La Biblia lo cataloga como el hombre más manso que caminó sobre la tierra. ¿De quién estoy haciendo referencia? Estoy hablando de la figura de Moshe Rabenu, Moisés, como lo escuchan. Pero hoy quiero hablarles de un aspecto importante de su personalidad. El texto bíblico nos dice claramente que Moisés era el hombre más manso que caminó sobre la tierra. Sin duda alguna, con mucha más fuerza aplicaba en su generación. Pero no se confundan de pensar que manso significa alguien que deja que le hagan lo que quiera, como hoy muchos se confunden y piensan que porque alguien es devoto, que alguien es religioso, es un siervo de Dios, alguien que solamente por eso tiene que dejar que lo humillen o que lo maten o que hagan esto, que hagan lo otro. No confundamos mansedumbre con que hagan de usted lo que quieran. Porque Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra, lideró una rebelión contra el imperio más poderoso de su época, el imperio egipcio. Se enfrentó cara a cara con el faraón, un hombre que se consideraba a sí mismo como Dios, sin miedo alguno, solamente con él, con su emuná, con su fe, confiando en Dios, confiando en Hashem, en Akadosh Baruj Hu, con el apoyo de su hermano Aarón. Iba vez tras vez a la corte del faraón, que estaba allí reunido con su séquito, con sus ministros, con sus comandantes militares, y Moisés, el hombre más manso que había, sin miedo alguno, se enfrentó y le decía la verdad en la cara, sin temor a que eso le costase la vida. El hombre más manso de la historia, según las escrituras, fue capaz de sacar y convencer toda una nación de que confiasen en Dios, de traer plaga tras plaga que acabó con la vida de miles de egipcios, con los productos, con el campo, con la muerte de animales, pestilencias, plagas, y acabó hasta con la vida de los hijos de los egipcios, los primogénitos, porque fue aquel que Dios utilizó para traer castigo también sobre la tierra. El hombre más manso fue aquel que cuando estaba frente al mar rojo, el Yamsuf, como le decimos nosotros, el mar de los juncos, sin miedo alguno, utilizó el poder de Dios para dividir el mar en dos. Y cuando los egipcios venían, él, sin dudarlo ni un instante, escuchando la voz de Dios que le decía, extiende tu mano, extiende tu vara y cierra el mar para que se trague a todos los egipcios y los mate a todos, acabes con todos. Moisés no se puso a pensar que si era ético, que si iban a morir, que si había que dejarlos, perdónale la vida. Moisés, el hombre más manso, inmediatamente obedeció y no quedó ni uno de los egipcios. Cuando tuvo que enfrentarse, cuando iba a entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, lideró a una nación de guerreros y lucharon contra las diferentes naciones cananeas. Y él mismo también estaba envuelto en las batallas. Y, ojo, un señor que tenía para esta altura más de 80 años. Cuando tuvo que enfrentarse y discutir y hablar y castigar y dar reprimenda a sus hermanos del pueblo de Israel, lo hizo. Se molestó cuando tenía que molestarse y se enfrentó al mismísimo Dios. Porque hay un relato que nos narra que cuando en una ocasión el pueblo de Israel hizo cosas que no debía y la divinidad estaba enfadada y quería dar muerte al pueblo judío, Moisés se le enfrentó cara a cara a Dios y le dijo, no, tú quieres dar muerte al pueblo de Israel, yo me enfrento a ti y te digo, si tú vas a hacer eso, no cuentes conmigo, bórrame de tu libro. Así está escrito en el texto bíblico, el hombre más manso y se está enfrentando a Dios cara a cara. ¿Quién es aquel que se atreve a enfrentarse a Dios? Moisés se enfrenta con Dios y le dice, si tocas al pueblo de Israel, conmigo no cuentes, bórrame de tu libro, quítame la vida a mí también, pero yo estoy con ellos. Ojo, estoy queriendo resaltar una cualidad de Moisés muy importante. Manso no significa ser tonto ni estúpido, ni que alguien venga y haga lo que quiera con alguien, porque bueno, se entiende, hoy han tomado un concepto distorsionado y piensan que alguien que es porque es espiritual
o porque estudia la Kabbalah, o porque es religioso, tiene que ser alguien que, wow, que todo el mundo lo mueva de un sitio para otro como una marioneta. No te confunda, no se confunda. Y usted que es creyente, usted que es hermano judío que me está escuchando, y las personas que me están escuchando, ser creyente no significa que hagan con usted lo que quiera. Porque los creyentes también, en momentos necesarios, también tomaron la espada, también fueron guerreros, y también recibieron Ruach HaKodesh, y lucharon y se enfrentaron a la injusticia. No se confunda, dice claramente el libro de Shemot, el libro del Éxodo, en su capítulo número 2, versículos 11 al 15, que en una ocasión, cuando Moisés sale, va a ver todo lo que estaba aconteciendo a sus hermanos los hebreos, vio a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre más manso de la tierra? Dice que miró a todos lados, vio que no había nadie y se abalanzó sobre ese egipcio y lo mató. Ahí acabó con esa persona. ¿Qué hizo? Le dio muerte y ahí mismo lo enterró en la arena. Moisés era un hombre valiente, Moisés era un hombre de acción. Manso no significa que alguien es inactivo. Es un hombre que sabe cuando tiene que actuar. Es un hombre de acción, de decisión, es un líder. Ojo, de Moisés aprendemos mucho. Hay mucho que aquí que podríamos extendernos y hablar. Pero lo importante de esto es que manso no significa que alguien haga lo que quiera con la persona que es creyente. No, no. Estamos hablando aquí de Moisés, aquel que Dios escogió para cambiar la historia. Moshe Rabenu. Hasta aquí con el video de hoy. Mucha luz y muchas bendiciones para todos desde la ciudad santa de Jerusalén, desde Israel. Mucha luz y bendiciones. Shalom a todos.